Algo está por suceder en el calendario de las naciones, y no es solo una fecha en un almanaque, es una confluencia de señales que, desde distintos ángulos, vuelven a poner a Jerusalén y al cielo en el centro de la atención mundial. El 21 de marzo de 2026 aparece en titulares, en memorias de astrónomos y en susurros de comunidades de fe como un día señalado. Verán por qué y cómo esas señales se conectan con antiguos ritmos proféticos que la escritura y la historia han ido marcando. Antes de entrar de lleno, toma un momento para quedarte hasta el final de este mensaje y suscribirte si estas reflexiones te ayudan a entender mejor el tiempo en que vivimos. Activa las notificaciones para recibir más análisis de señales y llamadas a la disposición espiritual. Comparte este contenido con quienes necesiten escuchar una voz que señale esperanza y llamado en medio de la inquietud. En la mañana en que el mundo comenzó a hablar del 21 de marzo de 2026, el aire en Jerusalén fue distinto. La ciudad antigua amaneció con una luz nívea que rompía en los muros de piedra. El mercado de Mahane Yehuda olía a pan recién hecho y a especias, pero a cada puesto, la gente también miraba hacia el cielo como esperando una palabra que diera sentido a lo que los ojos no podían explicar del todo. En una sinagoga cercana, un cantor afinaba su garganta para Rosh Hashanah. En un pequeño templo evangélico en el barrio norte, un pastor repasaba con su congregación textos de Daniel y de los profetas, no como fin de una teoría fácil, sino como marco para una llamada seria a la conversión. Los hechos que alimentan la atención son múltiples y convergentes. Astrónomos registraron una secuencia poco frecuente, una luna con tonos rojizos meses antes, un eclipse solar parcial visible sobre rutas estratégicas, y el equinoccio que abre la temporada de primavera en el hemisferio norte. Paralelamente, en el calendario judío, las fiestas de Rosh Hashanah y Yom Kippur caen en una franja que para muchos intérpretes tiene peso simbólico, tiempo de juicio, de inscripciones en libros y luego de la fiesta de Sukkot, la celebración del tabernáculo que habla de habitabilidad divina entre los hombres. Esos elementos, luna de sangre, oscuridad solar, equinoccio, trompeta y tabernáculo, forman una tetrada de símbolos que varias líneas de interpretación relacionan con juicios, llamados y finalmente la promesa de presencia. Al comentar estos signos, muchos predicadores y analistas vuelven la mirada a Daniel, a Joel, a Ezequiel y al libro de Apocalipsis. No se trata de reproducir un pasaje literal sin contexto, sino de leer patrones, la imagen de trompetas que despiertan, la idea de libros que se abren y sellos que se rompen, la metáfora de la sangre que tiñe el cielo como llamada de atención. Según esta línea de interpretación, la sumatoria de señales puede indicar una temporada profética especial. Hay que decirlo con claridad, se trata de interpretación, no de cronómetro. Jesús mismo advirtió que nadie conoce el día ni la hora. Esa advertencia es la salvaguarda teológica que debe acompañar cualquier cálculo profético. En la rectoría de una iglesia mediana, el pastor Miguel tenía una costumbre. Antes de cada gran festividad o evento significativo en Israel, se sentaba con su cuaderno frente a la ventana, escuchaba la radio y tejía mapas mentales donde historia, astronomía y textos bíblicos dialogaban. Ese día, su mesa estaba poblada de recortes de periódicos, mapas de eclipses y una vieja Biblia con notas de su padre. «No estoy diciendo que sepamos cuándo vendrá el Señor», le dijo a un grupo de jóvenes que lo acompañaba, «pero sí que vivimos en tiempos que exigen vigilancia y rectitud. Es momento de reconciliarnos, de volver a la sencillez del Evangelio». Había en su voz una mezcla de urgencia y ternura. Sabía que la interpretación profética debe llevar a la acción espiritual, no al pánico. Esa mañana también, en un observatorio universitario, la doctora Elena revisaba las trayectorias y explicaba con precisión científica lo que las cámaras mostraban: la geometría del eclipse, la penumbra que rozaría latitudes importantes, la relativa rareza de la alineación. «Es un evento notable, sí», dijo en una breve entrevista, «pero los cielos han producido fenómenos interesantes siempre. Lo que llama la atención hoy es cómo muchas comunidades de fe leen estos signos a la luz de textos que hablan de tiempos decisivos». Su tono era académico, pero no distante. Reconocía la inquietud humana que acompaña a estos cruces de señales. La historia ofrece precedentes que la gente trae a la conversación.
En 1948, la reconstitución del Estado de Israel marcó para muchos un cumplimiento histórico. En 1967, la recuperación de Jerusalén evocó promesas que habían permanecido largamente en suspenso. En 1973, una guerra inesperada hizo temblar seguridades. En términos astronómicos y simbólicos, los eclipses de 1914 marcaron el inicio de la Primera Guerra Mundial para algunos observadores. Y más cerca, eclipses y fenómenos celestes en 2017 y 2024 fueron leídos por ciertos intérpretes como señales que encajaban en una secuencia mayor. Esos paralelos no prueban una cronología definitiva, pero conforman una genealogía de interpretación que muchos toman en serio. En el trasfondo de estas señales hay marcos interpretativos que merecen explicación sencilla y honesta. Uno de ellos es lo que algunos llaman relojes proféticos, esquemas que buscan conectar momentos clave del calendario bíblico, como los ciclos de creación, de jubileos o líneas de días específicas como los 2550 días. Es necesario afirmar con rigor que tales cálculos son líneas interpretativas y no garantías fechadas. Muchos estudiosos y pastores advierten que estos marcos ayudan a entender ritmos, pero que no sustituyen la centralidad del llamado a la santidad y a la confianza en Cristo. Reconocer esto no debilita la interpretación, la humaniza. Mientras los analistas sumaban datos, la vida seguía su curso en la ciudad. Sara, una joven maestra de 28 años, cerró su aula con un nudo en la garganta. Había visto en las noticias la imagen de una luna rojiza sobre un paisaje urbano y, por la tarde, entró en la iglesia donde Miguel predicaba. Cuando se sentó, el olor a cera y a incienso apenas la distrajo de la sensación de que algo mayor le pedía cuentas. No era sensacionalismo lo que buscaba. Había en ella una necesidad de buscar sentido, de hallar una respuesta personal a preguntas que la política y la ciencia no podían responder por sí solas. ¿Cómo vivir hoy? ¿Qué significa esperar? La predicación que siguió tomó una dirección clara. La convergencia de señales no es un fin en sí mismo, sino una oportunidad para volver a la condición primigenia de la fe: arrepentimiento, justicia y comunión con Dios. Miguel habló de la sangre en el cielo como símbolo. La sangre puede señalar juicio, sí, pero también redención. Recordó a su audiencia que la más profunda respuesta a la inminencia no es la especulación, sino la obra de Cristo que ofrece perdón. Si hay un día en que los libros se abran, dijo, es porque existe un juez que también ofrece clemencia a quien se vuelve con sinceridad. Sus palabras no prometían fórmulas ni datos, sino una invitación concreta: entregar la vida a la justicia que viene por Cristo. No era la única voz que mezclaba historia y pastoral. En Jerusalén, el sonido del shofar que marcaba Rosh Hashanah fue interpretado de múltiples maneras. Para la liturgia judía, la trompeta es llamada al arrepentimiento y al recordar la soberanía de Dios. Para comunidades cristianas cercanas, el mismo símbolo resuena como llamado al despertar espiritual. La convergencia de símbolos religiosos y fenómenos celestes produce una especie de eco que atraviesa culturas y teologías. La humanidad levanta la mirada cuando el cielo parece hablar. Las tensiones geopolíticas no pueden ignorarse en este contexto. Movimientos de naciones, alianzas estratégicas y discursos públicos alrededor de Jerusalén aumentan la sensación de que los tiempos son distintos. Pero es crucial evitar lecturas simplistas que conviertan a un actor político en el responsable único de un diseño profético. Las Escrituras muestran que Dios obra a través y sobre las naciones. Interpretar la política como simple reflejo de voluntad humana es reducir un teatro mayor. Aquí, la ética profética exige moderación y responsabilidad, señalar tendencias y advertir sobre posibles consecuencias sin caer en teorías conspirativas que alimenten miedo o odio. Entre los intérpretes hay quienes trabajan con cronologías complejas, conectando la creación con ciclos de 7, con jubileos de 50 años y con líneas de días que suman años de experiencia humana. Un esquema recurrente habla de períodos simbólicos que, sumados, delinean temporadas de juicio y de gracia. Al exponer estos cálculos, los líderes serios subrayan dos cosas. Primero, que son herramientas interpretativas. Segundo, que la advertencia de Jesús sobre la ignorancia del tiempo exacto debe ser siempre el marco que modere cualquier afirmación. Esa doble postura protege de errores y promueve un llamado que no manipula con fechas.
En un diálogo íntimo que tuvo lugar en la casa de la abuela de Sara, ella escuchó con atención la voz de alguien que había vivido guerras y reconstrucciones. La anciana, que recordaba 1948 con lágrimas y esperanza, dijo: «Hemos visto al Señor moverse cuando menos lo esperábamos. Algunas cosas no están en nuestras manos, pero podemos vivir con rectitud y amor». Fue uno de esos momentos en que la historia personal y la gran historia convergen. La memoria colectiva ofrece perspectiva y la experiencia pastoral ofrece calma frente al vértigo interpretativo. El clímax de la inquietud alrededor del 21 de marzo no se construye en una sola escena espectacular, sino en la sensación acumulada de que múltiples señales parecen apuntar en la misma dirección. No es apocalipsis sensacionalista, es la convergencia de motivos: sangre en el cielo, oscuridad parcial, fechas religiosas significativas, roces geopolíticos y un sentir popular que demanda respuesta. Lo que hace único este momento es la intensidad del diálogo público entre ciencia, política y fe. La resolución, cuando llega, debe ser pastoral y práctica. No consiste en predecir el desenlace del mundo, sino en ofrecer caminos claros: arrepentimiento sincero, renovación comunitaria, cuidado de los vulnerables y una fe sólida en la justicia redentora de Cristo. El tabernáculo de Sucot, al que la tradición remite como sello final de la temporada litúrgica, recuerda que la meta última es la presencia de Dios entre su pueblo. En esa presencia hay consuelo y seguridad, incluso cuando las circunstancias parecen inciertas. Al cierre de la jornada, la ciudad y la congregación se encontraron de nuevo en espacios distintos, pero con una misma pregunta interna, resuelta por la acción: buscar al Señor con corazón sincero. No se trató de abandonar el análisis ni de renunciar a la interpretación, se trató de ponerla al servicio de una vida transformada. El pastor Miguel, con los jóvenes a su lado, pidió un gesto concreto: reconstruir comunidades de ayuda, renovar compromisos éticos y empezar a orar con más seriedad por la paz de Jerusalén y por las naciones. Afuera, la noche devolvía un cielo sin espectáculo extraordinario aquel día, pero dentro de las casas la inquietud había sido canalizada hacia decisiones concretas. Sara cerró la puerta de la casa de su abuela con una determinación nueva. Se inscribiría en un curso bíblico, se involucraría en el servicio comunitario y pediría a otros que hicieran lo mismo. El fenómeno astronómico quedó marcado en su memoria, no como fin absoluto. Estas líneas no buscan imponer fechas ni instigar miedo. Reafirman que la interpretación profética es legítima y necesaria, pero exige humildad y responsabilidad. Los relojes proféticos y los cálculos son herramientas de discernimiento. La palabra, la historia personal y la experiencia de la comunidad son los marcos que nos orientan. Ante la posibilidad de juicio anunciada por símbolos antiguos, la respuesta adecuada no es la especulación vacía, sino la conversión práctica. Reconciliarse con Dios, vivir la justicia y acoger la esperanza que ofrece Cristo. Es momento de reflexionar con seriedad personal y comunitaria. Decidir hoy recorrer el camino del arrepentimiento y la justicia no es sucumbir al pánico, es elegir la sabiduría en tiempos de incertidumbre. Mantente cerca de la Escritura, busca compañía de líderes responsables y evita teorías que fragmenten la paz. Si hay un llamado profético en el 21 de marzo de 2026, su primera manifestación real es el cambio de corazón que produce frutos visibles en vidas transformadas. La madrugada siguiente fue fría, pero no hubo desánimo. Las casas que rodeaban la plaza del barrio se abrieron con gente que, más que temer, buscaba hacer algo concreto. Sara llegó antes del amanecer con una libreta enrollada bajo el brazo. La abuela la esperaba sentada en la escalera, con la bufanda apretada y la mirada serena que había calmado tantas inquietudes en otras noches. «No prometas milagros», le dijo la anciana cuando Sara se acercó. «Promete trabajo, promesas pequeñas que se puedan cumplir. Eso es lo que sostiene a una comunidad». Sara asintió. En su libreta tenía el nombre del curso bíblico, ideas para talleres en la iglesia y la lista de personas que ya se habían inscrito para hacer visitas a los ancianos y limpiar espacios públicos. Había aprendido a traducir la alarma en servicio.
La conversión práctica que reclamaba el pastor Miguel debía tomar forma en manos que cuidaran rodeando lo vulnerable. A media mañana, en la nave de reuniones de la congregación, el pastor Miguel abrió la sesión con un tono que mezclaba firmeza y ternura. Llegaron jóvenes con mochilas, voluntarios conocidos, algunos hombres del barrio que nunca asistían a la iglesia y, sorprendentemente, un grupo de estudiantes universitarios interesados por las implicaciones sociales de lo que había sucedido. No buscamos crear temor, dijo Miguel, buscamos fortalecer esperanza. ¿Qué necesitamos hoy? ¿Qué podemos dar ahora mismo? Empieza la lista, sin considerarla pequeña ni grande. La lista creció: alimentos no perecederos, medicinas básicas, brigadas para acompañar a familias en soledad, apoyo psicológico para quienes lo pidieran, limpieza de parques y vías, una red de información que no fuera sensacionalista sino útil. Se habló de la formación bíblica, un curso que no fuera mero conocimiento, sino taller de práctica cristiana. Sara propuso desarrollar un módulo sobre profecía y responsabilidad para enseñar a discernir sin caer en la manipulación de fechas. No faltó quien cuestionara la energía puesta en la movilización. En la mesa de enfrente, el profesor Ramírez, físico del observatorio local, se acercó con gesto deliberadamente esquivo. Lo que han vivido es real, dijo. La gente siente miedo, y la sociología explica la contagión de esa sensación. Pero como científico, les pido precisión. No atribuyan a señales lo que responde a causas naturales o a política. Acompaño la ayuda, no la fantasía. Miguel le respondió con calma. Tenemos que ser serios en la interpretación y serios en el cuidado. No pedimos que abandone la razón, le pedimos que trabaje con nosotros para que la ayuda tenga rigor y alcance. Si la ciencia acota, la fe entrega la fuerza para actuar. La propuesta fue por tanto una alianza práctica. El observatorio ofreció charlas abiertas sobre fenómenos astronómicos y cómo leerlos sin alarmismo. El equipo pastoral incluyó en el curso enseñanzas sobre el carácter ético del discernimiento. Los jóvenes prepararon materiales sencillos que unieran datos verificables y pasos de acción. Las primeras semanas mostraron los frutos de esa mezcla. La brigada de visitas descubrió familias mayores que vivían con escasez y soledad. Organizaron en conjunto con los estudiantes un sistema de compras solidarias que funcionó como red de apoyo. En un minúsculo taller en la iglesia se enseñó a reparar ventanas y a reforzar techos. La carpintería de un matrimonio retirado volvió a latir. Sara, que nunca había dirigido una actividad comunitaria, empezó a coordinar horarios, a mediar entre voluntarios y a aprender la dureza práctica de la empatía. Llamadas que no reciben respuesta, resistencias, rechazos. No todo fue perfecto, pero la experiencia la fue templando. Hubo también quienes criticarían después, que la iglesia se había vuelto activista, que la predicación se había politizado. Miguel aceptó el reproche sin acritud y respondió con una parábola cotidiana. Una casa en ruina no exige debates interminables sobre arquitectura, exige manos que reparen para que la gente vuelva a vivir. La fe, decía, tiene cara cuando toca la carne del otro. Mientras tanto, la memoria colectiva de la abuela de Sara alimentaba encuentros íntimos donde la historia se contaba como escuela. Ella recordaba no solo las fechas, sino la manera en que la comunidad se había recompuesto tras los tiempos difíciles, cómo los vecinos compartían pan y noticias, cómo se aprendía a confiar de nuevo. En una de esas tardes, sentada junto a su nieta, habló de una oración que siempre había dicho en los días oscuros. «No pido que nos eviten los problemas», murmuró, «pido fortaleza para enfrentarlos con amor». Sus palabras se convirtieron en el eco que coronaba las reuniones, fortaleza y amor como brújula. Ese eco se extendió hasta el joven equipo que diseñó una campaña para sembrar esperanza. No carteles alarmistas, sino mensajes breves con pasos prácticos, con números de atención, con propuestas de servicio. La comunicación buscaba reducir la ansiedad y aumentar la compasión. En ese clima, Sara tuvo su primer momento de crisis personal. Una visita a la casa de un anciano que vivía con su nieta y una enfermedad crónica. Al entrar, la sensación de fragilidad la golpeó. El hombre, con la voz temblorosa, le confesó que había perdido la fe por momentos.
que antes creía en señales que presagiaban castigo y ahora dudaba de todo. Sara se sentó en el borde de la cama, tomó su mano y, sin grandes discursos, ofreció compañía y una liturgia breve. Una lectura, un silencio compartido, una oración que no prometía salidas fáciles, sino presencia. Esa visita le enseñó que la conversión práctica no es siempre un gesto multitudinario. A veces es la quietud de estar junto a quien teme. Cuando salió de la casa, el barrio parecía distinto, menos frenético, como si la responsabilidad colectiva estuviera cambiando el pulso urbano. Los movimientos religiosos y civiles de la ciudad observaron con atención. Algunas congregaciones replicaron el modelo. Otros grupos empezaron a discutir públicamente sobre el papel de la profecía en la vida social. En la radio local, un programa matutino organizó un debate con invitados de distintas tradiciones, teólogos, científicos, líderes sociales. El diálogo fue tenso, pero marcó un punto de inflexión, la posibilidad de construir una conversación pública que en lugar de polarizar, buscara soluciones. No todo fue armonía. Salieron a la luz propuestas extremas, cultos que prometían salvación a cambio de sumas de dinero, líderes que reclamaban autoridad interpretativa exclusiva y teorías conspirativas que intentaron capitalizar el miedo. Frente a eso, la postura del pastor Miguel fue clara y pública: transparencia, rendición de cuentas ante la congregación y rechazo de cualquier aprovechamiento económico de la angustia. Se creó un pequeño consejo de ética en la ciudad, formado por representantes de varias iglesias y organizaciones civiles para vigilar prácticas abusivas y recomendar medidas preventivas. Con el tiempo, la ciudad empezó a medir la eficacia de la respuesta. Los índices de voluntariado crecieron, se multiplicaron los proyectos de acompañamiento a personas en riesgo, hubo reducción de saqueos en zonas vulnerables gracias a la presencia organizada y respetuosa de brigadas vecinales. No se trataba de fingir seguridad, sino de construirla con pasos diarios, visitas, alimentos, acompañamiento espiritual y psicológico, formación para la interpretación responsable. En medio de ese proceso, un día se convocó una ceremonia sencilla en la plaza donde todo había comenzado la primera noche de incertidumbre. No fue un acto grandilocuente, fue una reunión para reconocer lo andado y comprometerse a seguir. El cielo, esa tarde, estaba limpio. Algunos lo comentaron en voz baja, como si temieran hablar demasiado después de tantas teorías. Miguel subió a un pequeño estrado improvisado y habló sin sermón largo, como quien recuerda una verdad práctica. No vinimos aquí a asegurar fechas, dijo, vinimos a aprender a ser comunidad. Cuando la iglesia deja de ser un reducto para convertirse en motor de solidaridad, la profecía cumple su mejor función. Nos llama a actuar con justicia y misericordia. Sara, en primera fila, sintió que algo dentro suyo cambiaba de nuevo. No porque el cielo hubiera dado una señal definitiva, sino porque la ciudad había decidido responder con obras de amor. Su curso bíblico había comenzado semanas atrás y ahora ya formaba parte de la comunidad educativa. Pequeñas lecciones sobre ética, sobre historia bíblica y sobre responsabilidad interpretativa, impartidas en tardes donde la reflexión se mezclaba con la labor práctica. Aquel compromiso comunitario fue puesto a prueba cuando semanas después una tormenta inesperada dejó zonas bajas del barrio anegadas. Las brigadas respondieron con rapidez. Los jóvenes, las familias y los ancianos trabajaron codo a codo. Sacaron enseres, ofrecieron comidas calientes y abrigos, limpiaron calles y coordinaron transporte para quienes quedaron sin hogar temporal. La capacidad de acción no nació del cálculo profético, sino de la red humana cultivada en las semanas previas. En la noche de la tormenta, la abuela de Sara salió nuevamente a la calle con una linterna y una manta. Vio a su nieta empapada, agotada, pero con los ojos encendidos de propósito. Al tomarla del brazo, solo dijo: «Esto es lo que importa». Ese reconocimiento silencioso fue la medida más cierta de la transformación.
Lo que antes había sido miedo disperso, ahora era fuerza organizada para socorrer. Sara entendió que la esperanza se edifica en actos repetidos y discretos, no en titulares ni en cálculos impresionantes. Y en esa comprensión encontró su lugar, no la de la intérprete definitiva de señales, sino la de quien traduce convicción en servicio. La ciudad, en tanto, siguió su curso. La conversación pública maduró, la ciencia ofreció explicaciones y límites, la religión ofreció rumbo y compasión, y las organizaciones civiles impulsaron modelos de ayuda que sobrevivieron a la efervescencia inicial. De aquel tiempo quedó algo permanente, la idea de que la interpretación profética debía estar sujeta a la ética y al servicio práctico. Al cerrar la reunión de evaluación tras la tormenta, Miguel propuso algo sencillo y solemne, un pacto de cuidado entre los miembros de la comunidad, sellado con un compromiso escrito y firmado por quienes quisieran adherir. La idea no buscaba uniformidad, sino responsabilidad mutua. Sara fue una de las primeras en firmar, y al hacerlo, sintió que su memoria personal y la memoria colectiva se habían encontrado en un punto crucial. Lo que importa no es saber con certeza cuándo vendrá lo definitivo, sino estar listos para actuar con justicia y misericordia hoy. La noche concluyó con una oración breve en voz baja, sin grandes promesas, a favor de los que sufren y de los que buscan verdad con humildad. Muchos se quedaron conversando en la plaza, compartiendo alimentos y relatos. La abuela de Sara se apoyó en el brazo de su nieta y, mirando las luces de la ciudad, dijo con voz queda: «Hicimos lo que pudimos, y eso basta para empezar». La historia continuaría en obras pequeñas, en cursos que enseñaban discernimiento y servicio, en debates públicos que aprendían a no alimentar pánicos, y en la vida cotidiana de personas que decidieron traducir la inquietud en compasión organizada. Pero en ese instante, la comunidad respiró con cierta paz, consciente de que la presencia de Dios entre ellos se manifestaba más en manos que trabajan que en cálculos que asombran. Los meses siguientes adquirieron un ritmo que fue, a la vez, sencillo y profundo. Las brigadas ya no eran improvisos cuando llovía fuerte, tenían un calendario de reuniones, rutas de evacuación, una pequeña red de casas anfitrionas. En la iglesia se abrió un aula que, más que para doctrina, servía para enseñar técnicas prácticas, primeros auxilios, manejo de alimentos, cómo acondicionar un refugio temporal. Miguel, que antes había pronunciado verdades cortas desde el estrado, ahora pasaba horas organizando turnos y revisando listas de provisiones. No buscaba protagonismo, su gesto cotidiano era ordenar cajas y asegurarse de que las mantas no se humedecieran. Aquello, para muchos, era la forma más clara de predicación. Sara continuó su curso y, con el tiempo, se convirtió en una de las docentes más solicitadas. Sus lecciones no eran largas conferencias, sino talleres, ejercicios de lectura atenta, prácticas de escucha empática, dinámicas para distinguir entre intuición, deseo y responsabilidad. Enseñaba a leer textos sin apurar conclusiones, a preguntar antes de proclamar, a pedir respaldo cuando la certeza faltaba. A su lado, la abuela seguía tejiendo y observando, a veces corrigiendo una frase con la sencillez de una mujer que había vivido lo suficiente como para no dejarse arrastrar por las pasiones del día. «Si vas a decir algo fuerte», le dijo un día la abuela mientras recogían sillas, «que sea para levantar a la gente, no para asustarla. Eso no ayuda a nadie». La frase, dicha casi sin alarde, quedó en el ánimo de Sara. Aprendió a valorar esa cautela, no como una renuncia, sino como forma de responsabilidad. Aún así, la tentación de la voz rotunda siempre rondaba. Llegaron cartas, mensajes y conversaciones en la plaza. Algunos pedían señales, otros acusaban a quienes trataban de moderar el asunto de poner límites a la verdad. En un encuentro de anochecer, un grupo pequeño reclamó que la comunidad debía proclamar la experiencia como un llamado mayor y organizó reuniones paralelas donde se buscaba confirmar fechas y signos. La ciudad, por su parte, observaba con curiosidad mesurada. Los medios locales cubrieron las iniciativas de ayuda más que las predicciones, y académicos ofrecieron mesas públicas sobre discernimiento público. El pulso más duro vino de fuera,
cuando una organización con recursos propuso financiar las actividades comunitarias a cambio de cierta visibilidad y líneas de trabajo que obedecieran a un plan estratégico externo. La oferta vino con mesas de planificación, indicadores, formularios y la promesa de que, con su apoyo, podrían replicar el modelo en otros barrios. Miguel y varios líderes vieron la oportunidad como una forma de sostener lo que habían levantado. Sara, que había visto cómo las buenas intenciones a veces disolvían la autonomía, sintió un recelo inmediato. «No se trata de rechazar toda ayuda», dijo Miguel en la reunión decisiva. «Se trata de preguntarnos qué ganamos y qué perdemos si cedemos la voz de quienes están aquí». Hubo discusiones largas. En la plaza, junto a las mesas donde antes se compartía el pan, un grupo joven presentó una propuesta alternativa. Aceptar apoyo, sí, pero bajo condiciones que preserven la toma de decisiones local y la prioridad por la ayuda directa. Se propuso un consejo mixto, con representantes del barrio, de la iglesia y de la organización donante, y reglas claras sobre transparencia y uso de recursos. Las negociaciones no fueron fáciles. Exigieron paciencia, acuerdos mínimos y la voluntad de renunciar a imposiciones. Al final, firmaron un convenio que no borró la autonomía, pero sí la conectó con recursos que permitieron comprar una furgoneta para emergencias y crear un pequeño fondo de emergencia. Esa furgoneta terminó siendo símbolo de algo, no la promesa de respuestas definitivas, sino la capacidad de movilizarse en minutos para llevar cobijas o medicinas. En la tarde en que la recogieron, la abuela subió al vehículo como si fuera una bendición tangible, tocó el volante y dijo, con una mezcla de humor y solemnidad, «Bueno, ahora tenemos un carruaje para la caridad». Rieron. No era solo alegría por el bien material, era reconocimiento de que los puentes entre quienes tenían recursos y quienes no podían ser construidos con cuidado. La comunidad, a su vez, trabajó para no depender exclusivamente de la furgoneta. Desarrollaron huertos comunitarios, un banco de ropa y un taller de reparación de electrodomésticos. Personas que antes miraban la iglesia con distancia, ahora la veían como centro de una red viva. El centro, empero, siguió siendo la práctica diaria. Una visita a un vecino enfermo, una llamada para averiguar si había comida, una hora de compañía en la que no se hablaba de señales sino de la vida misma. En medio de esa cotidianeidad tuvo lugar un hecho que removió de nuevo las aguas interiores de Sara. Un joven del barrio, llamado Julián, que había perdido el trabajo meses atrás y que se había acercado a las brigadas por la comida, comenzó a participar en los talleres. Tenía manos hábiles y una mirada que mezclaba inquietud con ternura. Con el tiempo, se ofreció para enseñar a reparar bicicletas a los niños, una labor sencilla que se convirtió en terapia para él. Una tarde, mientras arreglaba una rueda bajo la luz amarilla de un foco en la plaza, le confesó a Sara en voz baja, «No sé rezar muy bien, pero cuando arreglo algo y veo que vuelve a andar, siento que hago algo parecido a lo que otros llaman milagro». La frase desarmó a Sara porque unía lo grande y lo pequeño. No era la confirmación de una señal sobrenatural, sino la constatación de que la restauración práctica también podía ser un acto sagrado. Empezó a pensar que quizá la tradición religiosa había perdido, en muchos momentos, la belleza de lo cotidiano. Esa convicción se volvió la columna vertebral de su enseñanza, la fe que se mide en manos que trabajan. No todo fue armonía. Surgieron críticas internas. Quienes habían apostado por señales claras se sintieron traicionados por lo que llamaban moderación excesiva. Otros, desde la academia y desde la ciencia pública, exigían que la comunidad no se convirtiera en un experimento social sin evaluación. Las tensiones se resolvían, casi siempre, en mesas largas donde la paciencia era el único atributo que pareció nunca agotarse. Miguel, cuya autoridad descansaba en su capacidad de escuchar, medió con firmeza. No fue jefe ni árbitro, fue facilitador de acuerdos que, aunque imperfectos, eran reales. Con los meses llegó un invierno frío y seco. Las temperaturas bajaron más de lo habitual y varias familias necesitaron ayuda para aislar ventanas y conseguir leña. La furgoneta recorrió las calles cargada de mantas. El taller de reparación convirtió su tiempo en cateo de hogares con filtraciones.
La cocina comunitaria multiplicó sus sopas. En una noche especialmente helada, la abuela de Sara llamó por teléfono y pidió que la visitaran. Había recibido noticias de un sobrino enfermo en otra ciudad y la tristeza la dejó débil. Sara llegó con una taza de té, se sentó a su lado y la abuela, sosteniéndole la mano, dijo: «No tenemos respuestas para todo lo que duele, pero podemos acompañar el dolor. Eso también es anunciar algo». Sara entendió que, en la suma de pequeños actos, la comunidad pronunciaba una teología práctica. La presencia de Dios para ellos era palpable en la compañía y en la justicia cotidiana. No era, pensó, algo que se pudiera celebrar con consignas, sino algo que se hacía visible en las casas tibias y en la mano que aprieta a otra en frío. En la última reunión del año, cuando el barrio decoró la plaza con luces sencillas y la gente trajo pan y sopa, se propuso un nuevo paso: abrir el aula a comunidades vecinas, compartir metodologías y construir una red más amplia. La idea fue recibida con entusiasmo y temor al mismo tiempo. Expandirse implicaba riesgos de dilución, pero también la posibilidad de multiplicar cuidados. Sara se ofreció para coordinar. Miguel, al presentarla, dijo: «Ella ha aprendido a leer sin prisa, y eso nos ha salvado más de una vez». Afuera, la lluvia de otra estación comenzaba a insinuarse, pero la gente permaneció conversa. Sara miró a su alrededor. Reconoció rostros jóvenes que habían dejado el escepticismo por la acción. Vio manos ásperas que ahora sabían coser una cortina rota. Escuchó a la abuela reír en una esquina con alguien que le contaba una anécdota. Sintió que la ciudad había cambiado, no por las noticias ni por las explicaciones, sino por la suma de compromisos que se renovaban cada día. No estaba segura de qué vendría, nunca lo estuvo, pero supo que la comunidad había ganado algo indispensable: la costumbre de cuidarse a sí misma. Esa noche, al regresar a su casa, Sara se detuvo en el umbral, miró las luces tenues y pensó en el pacto que habían firmado tiempo atrás. No era papel infalible, supo, pero era un modo de responsabilizarse unos a otros. Antes de entrar, tomó del bolsillo un trocito de papel donde, semanas atrás, había anotado una frase de la abuela: «Hicimos lo que pudimos». Sonrió en la oscuridad y, sin mayores proclamaciones, volvió al calor de la casa para descansar y preparar en su mente las visitas que comenzarían en apenas unos días. La comunidad respiraba, otra vez, y la respiración tenía nombre: cuidado. A la mañana siguiente, Sara despertó temprano como quien abre una puerta para que otros pasen. Había hecho listas la noche anterior: barrios, nombres, horarios, lo que llevaría la furgoneta. No eran listas exhaustivas, sabía que nunca lo serían, pero sí un mapa suficiente para no perderse. Preparó unas mantas, herramientas pequeñas, paquetes de té y unas tarjetas con los criterios básicos que usaban para priorizar visitas: vulnerabilidad, imposibilidad de acceso a servicios y familias que ya habían mostrado disposición a cuidar de sus vecinos. Cada tarjeta llevaba en una esquina la letra que la abuela solía escribir cuando quería bendecir algo. Una letra sencilla trazada con bolígrafo gastado, como un talismán doméstico. En el primer recorrido, la furgoneta avanzó por calles que Sara ya conocía solo de vista. Llegaron a una casa con la persiana colgando. Un niño estaba en la acera, con la mirada fija en un hilo de humo que salía de una cocina mal sellada. Al entrar, la dueña, Lucía, tenía la voz apagada por la angustia. El gas no regulaba, la llama se escapaba. Miguel, con una calma que parecía hecha de madera vieja y paciencia, explicó que no podían prometer arreglar todo al instante, pero sí podían acompañar el intento. Mientras un par de muchachos revisaban la válvula, otros fueron a buscar trapos y alambre para aislar la grieta de la ventana. Sara se sentó con Lucía y tejió con palabras. Preguntó por la escuela del niño, por la vecindad, por qué nadie había venido antes a mirar aquel techo. Lucía lloró y por primera vez en semanas nombró el cansancio de no saber a quién pedir ayuda. En otra casa, la señora Mercedes mostró un rompecabezas de platos rotos. Quería coser una cortina para cubrir el frío, pero sus dedos temblaban.
Sara le enseñó a anudar. Mostró la puntada que su abuela le había enseñado una vez en una cocina con olor a sopa. Hubo risas y silencios, y cuando la cortina quedó en su lugar, la luz que entró fue distinta, menos cruda, más doméstica. No había milagros anunciados, solo manos que aprendían a acomodar las cosas para que la vida fuera más habitable. Las visitas duraron días. Sara coordinó pequeños talleres en plazas y aulas prestadas por alguna escuela vecina. Cómo sellar ventanas con silicona, cómo armar una estufa de bajo consumo, cómo escuchar a alguien que sufre sin tratar de arreglarlo con palabras vacías. Vinieron vecinos de barrios aledaños, algunos con actitud de interrogatorio, otros con la curiosidad de quién ha esperado una alternativa. Un pastor de una parroquia cercana se presentó con recelo y al final ofreció la iglesia para los talleres de los sábados. Pero no queremos competencias, dijo. Queremos que la gente no se muera de frío. Sara aceptó sin teatralizar la victoria. El gesto decía más que 1000 discursos. No todo fue acogida sin fricción. En una sala donde habían convocado a líderes comunitarios, se sentó también la doctora Valeria, investigadora de una universidad pública. Traía una carpeta con gráficos y una lista de preguntas que mordían la paciencia de quienes preferían la acción a la exposición. Necesitamos medir impacto, dijo con voz técnica. Si van a expandirse, hay que sistematizar, documentar y evaluar. Algunos en la mesa respiraron hondo, a otros les pareció que la propuesta venía a poner precio sobre algo que ellos consideraban gratis por definición, el cuidado. Miguel, que siempre supo traducir sospechas en palabras de convivencia, tomó la palabra con suavidad. Queremos que esto funcione para la gente, dijo. Si su investigación nos ayuda a sostenernos, bienvenida. Si la investigación exige que cambiemos lo que somos para caber en un papel, ahí no estamos. La tensión quedó suspendida en el aire, ni rota ni resuelta. Se acordó un camino intermedio, permitir una evaluación participativa donde la comunidad definiera indicadores que para ellos tuvieran sentido. ¿Cuántas casas calentadas por invierno? ¿Cuántos vecinos que aprendieron una habilidad práctica? ¿Cuántas visitas donde la persona se sintió escuchada? La doctora Valeria aceptó el reto, con una sonrisa que no perdía del todo su cálculo. Había en su gesto la posibilidad de una alianza que podría traer recursos, también la sutil tentación de domesticación académica. Mientras tanto, los jóvenes de la comunidad construían una red de radio informal. No era otra cosa que un cuaderno con números y nombres, un tablero con quién tenía una escalera, quién podía prestar una furgoneta, quién sabía soldar. Era el equivalente moderno de la vieja cadena de vecinos que tocaba puertas cuando la casa se incendiaba. Ahora era un teléfono y un mensaje, la promesa de auxilio contenida en una libreta compartida. Sara se sorprendía al ver cómo el gesto se volvía organismo. De allí surgían turnos para visitar abuelas, grupos que irían a enseñar costura a otras plazas, familias que ofrecían habitaciones para quienes necesitaran pasar la noche. Hubo una tarde que quedó grabada como prueba de lo que habían levantado. Una tormenta vino de golpe después de días de cielo indeciso. Lluvia gruesa, viento que levantaba las tapas de algún techo flojo. En la casa de la abuela de la que Sara había escuchado tantas verdades, una teja se desprendió y la gotera comenzó a abrir una mancha en el dormitorio. La abuela, que había aprendido a pedir compañía antes que soluciones, tocó la puerta de su vecina. La vecina ya había sido visitada por el equipo la semana anterior. Sin dudarlo, llamó al número de la red. La furgoneta no tardó más de 20 minutos. Cuando llegaron, encontraron a la abuela sentada con una manta en las rodillas. No hubo dramatismo. 2 jóvenes subieron al techo con sogas, otro trajo una lona. Los que sabían atar repasaron la vieja técnica de aseguramiento. Dentro, la abuela se negó a ser el centro del acto. «Esto lo hacen entre todos», dijo, casi como si corrigiera la providencia misma. La gota, a fuerza de ser contenida, dejó de ser amenaza. En la plaza, los que pasaban por allí ofrecieron galletas, alguien tocó la guitarra y por un rato el ruido de la lluvia fue música acompañada. Esa noche, en la reunión que la comunidad hacía para hablar de lo que había pasado, el silencio fue de reconocimiento. No hubo palancas políticas ni promesas grandilocuentes, solo la constatación de que los arreglos prácticos habían salvado de un susto mayor.
Miguel miró a Sara y dijo, con la voz que no necesitaba adornos, «No te equivoques, no fue solo tu idea, fue lo que aprendimos a hacer». Ella pensó en la frase de la abuela, en el papelito que había guardado en el bolsillo la noche que volvió a casa. «Hicimos lo que pudimos». Allí, con el café caliente y las manos aún oleando a tela mojada, la frase se convirtió en lema sin proclamas. Los días siguientes trajeron una agenda más poblada, invitaciones a barrios más lejanos, una propuesta para intercambiar con un grupo de agricultores de la periferia y la visita de una red nacional interesada en replicar el modelo. Con cada puerta que abrían, Sara notaba una nueva veta de temor, a la pérdida de identidad, a la burocratización, a que la ayuda se convirtiera en rutina sin presencia. Pero también había un hilo que la tranquilizaba. En cada lugar quedaba un rastro, no de Sara, sino de lo que habían enseñado a hacer. Una mujer de otro barrio, después de aprender a sellar ventanas, había llamado a su vecina que no salía de casa desde que su marido murió y, sin saberlo, le había devuelto la posibilidad de recibir visitas. En el fondo de la noche, antes de dormir, Sara repasaba nombres y tareas. Tenía la sensación de caminar por un puente que aún vibraba con cada paso. Aprendía a delegar sin renunciar a la mirada atenta. Dejó en manos de lo logística y se dedicó a lo que mejor le salía: enseñar a mirar con paciencia. A veces, después de una jornada larga, iba a la casa de la abuela. Se sentaban en la cocina, bebían té con el rumor de la ciudad de fondo, y la abuela abría la boca para decir algo que no era una enseñanza explícita, sino una manera de mostrar el corazón. «No olvides lo pequeño», dijo una noche, y Sara respondió con la misma ternura con que su abuela cosía los botones. «No lo olvides, abuela». Fue en una de esas visitas que recibieron la llamada que les cambió el ritmo. Un conserje de una escuela cercana avisó que el techo del gimnasio había cedido por filtraciones antiguas. No había heridos, pero el peligro era real, y la escuela, que servía de refugio en jornadas de frío, quedaría inútil si no se hacía algo pronto. Al otro lado de la línea, la voz del conserje sonó cansada pero esperanzada. Sabía que había alguien que vendría. Sara miró a Miguel y en sus ojos leyó la pregunta sin palabras. Ella asintió. Había llegado otra prueba, la de extender la costumbre del cuidado más allá de las casas, hasta el mismo tejido que reunía al barrio. Cuando cerraron el teléfono, la noche se había vuelto más clara. Fuera, los faroles proyectaban sombras alargadas sobre las hojas mojadas. Sara recogió el papelito en el bolsillo, lo miró y lo guardó de nuevo. Caminó despacio hacia la puerta, sabiendo que al día siguiente la furgoneta partiría temprano. En su interior, la sensación era la de siempre, no la certeza de hacerlo todo bien, sino la certeza de no hacerlo sola. Y esa confianza, pequeña y cotidiana, bastaba para continuar.